Con ustedes en este segundo servicio estamos por terminar una carta del Nuevo Testamento escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que yo espero se parezca a la nuestra. No hay mucho que reprobar, no hay mucho que exhortar, regañar, como sí lo hizo con los Gálatas, por ejemplo, que les dijo estúpidos, insensatos. No, en esta carta Pablo, al contrario, está muy cariñoso, muy contento por el avance que ha tenido el evangelio en la región de Tesalónica. Es la primera carta que les escribe, la primera carta de Tesalonicenses. Así la tenemos en nuestras Biblias y estamos terminando esta carta y la estamos predicando, la estamos compartiendo de manera expositiva. Todos los predicadores, todos los pastores que tenemos la encomienda de parte del Señor de compartir la palabra de Dios, tenemos que siempre cuidar la predicación expositiva de las Escrituras. Y esta carta nos permite precisamente predicar de manera expositiva la palabra de Dios. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Solo un versículo vamos a revisar en esta tarde. Dice Pablo, terminando ya, él está en Corinto, está lejos, muy lejos. No tiene la facilidad que tú y yo tenemos de un WhatsApp que te llega en segundos. No les puede hacer una llamada telefónica a los pastores de Tesalónica. No existe el telégrafo, no existe los medios de comunicación que tú y yo tenemos actualmente. Es a través de la tinta y el pergamino. Alguien tiene que pagar el precio de viajar kilómetros a caballo, caminando, corriendo, en burro, en camello, pasar por lluvia, truenos, pantanos, selvas, etcétera, para llevar una carta. Y es el caso de la carta que llegó a la iglesia de Tesalónica. Y miren cómo Pablo, escribiéndoles lejos, les dice lo siguiente en el capítulo 5, verso 26. Saludad a todos, incluyendo los que te caen mal. Saludad a todos los hermanos con ósculo. Y ese ósculo es santo. Oremos. Amado Padre celestial, Dios de amor, de afecto, de cariño, ¿quién mejor que tú nos puede enseñar qué es el verdadero afecto, el verdadero amor? Nadie tiene mayor amor que este. No existe algo que supere el amor, a menos que alguien dé la vida por un amigo. Eso, Señor, es la grandeza de tu amor. Ahora, como parte de tu familia en la tierra, te pedimos, Señor, que seamos una iglesia que aprenda a tener el afecto que tú exiges, que tú demandas, que tú esperas de tus hijos. Aquí, sin importar las clases sociales, aquí, sin importar los grados académicos, aquí, sin importar la zona donde viva, el trabajo que tenga, todos debemos demostrar el mismo amor y afecto los unos por los otros. Padre, que tu palabra hable por sí misma a nuestro corazón y que aprendamos de las verdades que inspiraste, cómo ser una iglesia modelo, tal como fue la iglesia de Tesalónica. Esto lo oramos en el precioso nombre de Jesucristo, el verdadero amigo, el más amoroso de todos, que dio su vida
por todos nosotros en esa cruz. En su nombre oramos. Amén. Sí, hermanos, vaya que el Señor espera afecto, amor entre su pueblo. Aquí hay un epílogo, como lo hemos compartido. Aquí son las palabras finales de Pablo, que son peticiones directas a la iglesia amada de Tesalónica. Antes de terminar con su famosa frase del versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, así sea. Esta es una bendición muy propia de Pablo en sus epístolas, la gracia. Y vaya que vamos a tener que analizar por qué Pablo se despide con esa frase poderosa propia de la vida cristiana, propia del cristianismo. No existe la gracia en el Islam. No se conoce la gracia en ninguna religión. Solo el cristianismo, solo la Biblia es el único libro que nos explica esa gracia derramada sobre nosotros. Y este es el término que emplea Pablo, utilizándola inspirado por el Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo, sea con todos. Antes de terminar con esa frase, con esa bendición, Pablo hace 3 peticiones a la iglesia, lo cual vimos demuestra el corazón humilde de un hombre arrebatado al cielo como Pablo, de un hombre políglota como fue Pablo, de un hombre educado en uno de los más importantes seminarios teológicos de su época, a los pies del rabino Gamaliel. Y a pesar de todo su currículum, lo cual él consideraba como estiércol, así lo dice, todos mis títulos, todos mis logros, el que yo sea de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, todo eso lo tengo por estiércol, por basura, con tal de tener a Jesús. Vaya que hay que aprender mucho de la humildad de este hombre. Hay cristianos que con tantito y ya nos pavoneamos y nos sentimos superiores a los demás. No, hermanos, Dios nos libre de esa arrogancia, de esa desfachatez. ¿De qué presumes? Hay un hermoso himno que espero algún día aquí el grupo de alabanza pueda lograr interpretar, que habla precisamente de qué me voy a gloriar. ¿De qué? Lo único que te vas a gloriar, yo te voy a decir de qué es: de la cruz, de Jesús. Eso sí es glorioso, eso sí es extraordinario, eso sí es bello, eso sí es esplendoroso. Pero yo gloriarme de qué, gane, tenga o no tenga, no tengo de qué gloriarme más que de la cruz de Cristo y de que Él me compró y de que soy su hijo precisamente por pura gracia. No hay nada, hermanos, de qué jactarnos delante de su presencia. Pablo hace 3 peticiones a la iglesia y son las peticiones que deberíamos hacernos mutuamente como iglesia. Oren por mí. Espero que en esta tarde le pidas a alguien: hermano, ¿puedes orar por mí? Oremos por ti. Oren unos por los otros. Oremos por los unos por los otros. Oren por mí. Eso Pablo se los pide en el versículo 25. Ya lo vimos, hermanos. Orad. Orad por nosotros. Qué humildad de hombre. Oren por mí. Pero también Pablo, y aquí está la segunda petición, que es la que nos va a ocupar en esta tarde. Pablo les está pidiendo algo muy hermoso, muy especial, aunque por el contexto histórico cultural de esta época era común saludarse de beso entre hombres. Eso era común. No causó nada extraño que Judas le haya dicho a los soldados: al que yo bese, ese es al que deben de arrestar. No dijeron: ay, qué escena tan gay.
No, hermanos, eso lamentablemente al paso de los años se ha pervertido en algo tan hermoso, tan puro, tan digno de recobrar, como lo vamos a explicar, de ese beso. Y Pablo le agrega esta palabrita que lo hace ser diferente: santo. Ya lo hacían. Por supuesto que ya lo hacían por el contexto histórico cultural en que estamos abordando una carta de casi 2000 años atrás. Eso era parte de la salutación entre amigos, entre hermanos en una iglesia, con un ósculo santo. Era un beso respetuoso en la frente, en la mejilla. Y vamos a ver algunas prácticas de cómo era ese beso en la época nuevo testamentaria. Pablo les está pidiendo: muestren afecto. Les pido, iglesia, que muestren afecto, que se saluden como lo hacen, con ese beso. Pero ese beso debe de ir acompañado de verdadero afecto, no de la hipocresía de un Judas que es capaz de besar una mejilla para traicionar. Ese no. Salúdense, muestren afecto los unos por los otros. Y Pablo también les pide en el versículo 27, que lo vamos a ver si Dios permite en 8 días, el someterse a la palabra del Señor. Vean el versículo 27: os conjuro. ¿Por qué no dijo os conjuro que oren por mí? Os conjuro que se saluden de manera afectuosa. Aquí sí. ¿Y sabes qué es lo que pide? Con un grado de solemnidad, en un conjuro, que esta carta, inspirada por el Espíritu Santo, sea leída a toda la iglesia. Es decir, todo lo que les enseñé, todo lo que les expliqué acerca de la iglesia, acerca de la vida que agrada a Dios, acerca de mis exhortaciones, acerca del rapto de la iglesia, acerca de nuestra reunión con Cristo en los cielos, quiero que todos la lean y todos nos sometamos a la palabra de Dios. Que sea leída a todos los santos esta carta. Vida Nueva Cuernavaca lo hace. Hemos leído, cumpliendo con el deseo de un hombre que tenía en su corazón que la carta sea leída a todos los santos en la iglesia. Vida Nueva Cuernavaca lo está haciendo. Tienes en tus manos la carta que anhelaba Pablo sea leída a toda la iglesia de Tesalónica, en un sometimiento a lo que Pablo ya había escrito ahí, a obedecer lo que Pablo había escrito ahí, porque finalmente no es la palabra de Pablo, es la palabra que Dios le puso en su corazón. El deseo de Pablo, número 2, hay 3 deseos entonces: orar por él, que oraran por él, lo cual, hermanos, está por demás, que está bien, se los quiero pedir. No dejen de orar por mí, como yo no dejo de orar por ustedes. Oren por mí y ustedes también están en mis oraciones. Qué hermoso que la iglesia aprenda esa vida de oración mutua. Pero también el apóstol pide mostrar afecto. Versículo 26, que es el versículo que nos ocupa en esta tarde: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El afecto, y los mexicanos, ahí sí tenemos un premio de primer lugar. Los mexicanos nos pintamos solos para mostrar afecto. ¿Qué clase de saludos no inventamos? Primero fue la pandemia, el pretexto, y de ahí vamos agarrando ciertas mañas en cómo darnos puñito, y hasta a los niños le decimos puñito, puñito. Hay maneras en que nosotros mostramos ese afecto. El afecto se demuestra, sí, con un abrazo. Un abrazo. El afecto con una sonrisa, con un beso. Aquí hay un ósculo santo, o sea, un beso. La palabra ósculo viene de beso, es un beso santo. Siempre Pablo, así como lo ven de enojón a veces, siempre Pablo, así tan enérgico como lo ves en las escrituras, siempre Pablo tenía el deseo de saludar a todos sus hermanos de beso, con afecto,
No es la primera carta donde lo dice. Acompáñenme a la carta magna de la doctrina cristiana. ¿Cuál es? Romanos. Ay, mis niños de Vida Nueva Cuernavaca son bien inteligentes. Saben perfectamente cuál es la carta magna de la doctrina cristiana. Todo cristiano que no estudia Romanos no es cristiano, ¿eh? Si no has estudiado Romanos, y tú no me puedes decir, si tienes más de 4, 5, 10 años de cristiano, qué es la justificación, la propiciación, la santificación, la expiación, la reconciliación, las doctrinas de la soteriología, de la salvación. Si tú no me explicas el ordo salutis, ¿qué esperas para estudiarlo? Pablo en Romanos es catedrático, teológico, pesado y profundo. Todo cristiano, decían los teólogos puritanos, mira, con Romanos bastaría, ¿eh? Y vaya que sí, Romanos es una carta magistral. Y miren, también curiosamente, al irse despidiendo en el capítulo 16, versículo 16, Pablo, que por cierto, vean la observación, en todo el capítulo 16 hay una lista preciosa, preciosa. Aquí Pablo nos revela a Priscila, Aquila. Aquí Pablo quiere que conozcamos a Epeneto. Aquí Pablo quiere que sepamos quién es Andrónico. Aquí Pablo le interesa quién es Urbano, Apeles, Herodión, Trifena y Trifosa. Nombres únicos, no aparecen más en la Biblia. El Espíritu Santo nos quiere dar una cátedra de quiénes son colaboradores, fieles, diaconisas, hospitalarios, amorosos, trabajando en la obra de Dios, no criticones, no murmuradores, apoyaron, dieron, sirvieron, siempre estuvieron con el apóstol, siempre estuvieron orando. Esa clase de hombres de la lista y mujeres del capítulo 16 urgen en la iglesia, urgen. No un Diótrefes, no un Judas, porque así como la Biblia revela nombres extraordinarios, también revela los peores, a los traidores, a los que causan divisiones, a los que metieron problemas en la obra de Dios. Aquí es todo lo contrario. El capítulo 16, hermanos, en su momento lo prediqué aquí en esta iglesia. Es precioso con los nombres que Pablo está interesado en que conozcamos, esos fieles que urgen en las iglesias. Y en el versículo 16 es obvio que en medio de una lista tan prominente de mujeres y de hombres en toda la cabalidad de cristianos que son, es obvio que diga en el versículo 16, saludaos los unos a los otros, y otra vez, con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué dice Pablo aquí? Con afecto. Claro que, ¿cómo no voy a saludar con afecto a Rufo, a Asíncrito, a Flegonte? Conozcan esa lista. ¿Cómo no va a dar gusto saludarlos a ustedes cuando sé que ustedes también están aquí? Deberían estar aquí. Sus actividades están aquí plasmadas. La obra que tú desempeñas en la iglesia. Pero solo sirvo el café en la cafetería. Hazlo con afecto. Pero me tocó darle el lugar a un niño con su papá en la parte de atrás. Hazlo con amor. Pero me ocupé atendiendo, dándole un consejo a un hermano de entre un libro, otro libro. Hazlo con amor, hazlo con afecto. Esa es la iglesia. Miren, me ha tocado hermanos que se han quedado en esta iglesia por la sonrisa que se les dio allá afuera. Y sí es cierto, va uno a una iglesia nueva, no conoces a nadie, es la pena, es un poquito, ay Dios mío, pues ahí voy, a ver qué pasa. Y vamos, y ¿qué creen? Nadie, nadie saludó.
Híjole, sí, cala. Oye, pues si vengo a la iglesia, no vengo a, pues ¿a dónde creen que vengo? ¿Verdad que tenemos que volver a recobrar esto de salúdense con afecto? Y dice a todos los hermanos, no nada más a tu grupito del ministerio, a todos los hermanos. Y perdónenme, yo no soy el Espíritu Santo, yo no sé quién entra por esa puerta. Puede que seas cristiano o no. Mi deber como hijo de Dios, como familia de Dios, por lo menos es darte una sonrisa y decir bienvenido. ¿Cómo te llamas? ¿Es tu primera vez? ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres saber de nuestra iglesia? No perdamos nunca que personas de allá afuera, a donde viven todo menos afecto. La gente de allá afuera viene de un contexto, incluso en casa, hermanos, donde en vez de afecto y amor hay odio, hay pleitos, hay problemas, hay divorcio. Los hijos no se hablan con los padres no se hablan con los hijos. Me platicaba Aurorita algo muy hermoso, que hace años antes de venir a Cristo, los domingos para ella era horrible. ¿Cómo? ¿Por qué, Aurorita? Pues porque no hacíamos nada, pastor. Mi esposo se iba al fútbol con los amigos y yo y mis hijos pues en casa encerrados y pues ver Chabelo cuando bien nos iba. Quizá, ¿no? O ver la tele o ver qué hacemos. Y aburridos los domingos, horribles los domingos, cuando debe ser un domingo bonito, familiar. Eran horribles, me dice. Pero ahora le digo, pero ahora qué tal, ya queremos, ya es lunes y ya queremos que sea domingo. Amén, sí, claro, ese afecto, ese amor que como iglesia, sí, hermanos, no lo perdamos nunca. Ya quiero que sea domingo, ya quiero abrazar a mi hermana, a mi hermano, ya quiero escuchar la palabra, ya quiero ir a ser ministrado en la alabanza, ya quiero romper con lo triste que a veces se vive aún en el seno de un hogar. Hermanos, no pierdas de vista a quién vas a recibir. Y perdónenme, eso no es propio del ministerio de Pame, de Javi, de los hermanos anfitriones. Todos seamos anfitriones. Todos recibamos con amor. Todos recibe con una sonrisa. Todos recibe con un amor, con afecto, con un abrazo, con un saludo. No sabes el contexto en el que venga tantas personas lastimadas de allá afuera. La iglesia demuestra eso. Era el deseo paulino, era el deseo de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de que la iglesia entendiera la importancia del afecto entre nosotros. En otra carta, como es Primera de Corintios, en su primera carta a la iglesia de Corinto, capítulo 16, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 20. Nuevamente, en su parte final de esta carta, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 20, otra vez vean a Pablo interesado en despedirse sin dejar de decir lo siguiente: os saludan todos los hermanos. Hasta ahí está muy bien, qué bonito, gracias Pablo por los saludos. Os saludan todos los hermanos. Pero ahí te va lo que les dice Pablo: ustedes, iglesia, salúdense los unos a los otros, y lo vuelve a mencionar con ósculo santo. Hermanos, te escandalizaría si yo te contara lo que Pablo encontró en Corinto. ¿Sabías que a los habitantes de Corinto se les decía, ¿de dónde vienes? Yo soy de Corinto. Corientisomai. Practicas cosas inmorales, eres de una ciudad depravada, pervertida. Y ese mundo de perversión se empezaba a infiltrar en la iglesia. Aquí en la iglesia de Corinto, ni más ni menos que había un joven teniendo relaciones sexuales con su madrastra. En la iglesia, en ese contexto de inmoralidad y depravación que era Corinto, Pablo quiere que la iglesia muestre el afecto puro del beso, del abrazo, del cariño entre verdaderos hermanos que lo ven con pureza, no con inmoralidad. Ahorita voy para allá. Sí, hermanos, porque para el inmoral todo es inmoral. ¿Se acuerdan cuando les compartí los principios básicos de la santificación? Y ahorita lo voy a repetir porque seguramente algunos de ustedes deben de considerar que para el que es puro,
las cosas son puras. Para el perverso, pervertido de mente, todo es cochino, todo es inmoral y todo es depravación. Dicen en México, ¿verdad? Un dicho: el león cree que todos son de su condición. Pues en la cafetería seguramente roban. Pues en la iglesia seguramente el pastor se clava la lana de las ofrendas. Pues en la iglesia también. No, papacito, perdóname. Al que es pervertido y perverso en su mente, un hermano se abrazó muy afectuoso con otro. ¿No serán? ¿Por qué piensas eso? Pues por la influencia mundana allá afuera. Pero tengamos cuidado, porque vamos a ver cómo la carta de Tito, en estos principios de santificación, pues nos dice Tito 1:15, que para el puro las cosas son puras y para el cochino las cosas son cochinas. Ahorita vamos para allá. Ya muchos lo están revisando, ¿verdad? Pues vamos de una vez entonces. Tito 1:15, ¿ya lo vieron? Todas las cosas, pero tienes que reunir un requisito, querido: ser puro. Pureza sexual, pureza emocional, pureza mental, pureza en tus labios. Eres puro porque vives en este libro, memorizas este libro, te capacitas en este libro. Ya lo vieron como Pablo a su amado hijo en la fe, a Tito, le dice: todas las cosas, Tito, son puras para el puro, pero para los corrompidos, qué palabra tan dura, corrompido, incrédulo, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Más claro ni el agua. Si yo vengo a la palabra de Dios, voy teniendo pureza en mis pensamientos. Si yo vengo a la Biblia, si estoy en la palabra de Dios, si tengo mis disciplinas espirituales, voy trabajando la pureza en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Ahora, claro, hermanos, aclaro, también es cierto, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Eso sí, también hay que tener cuidado, y eso se llama testimonio. Eso es verdad. No te pases de listo. Me vieron en un hotel con una persona que no era mi esposa. ¿Qué voy a pensar? ¿Que eres puro? Pues no, ¿verdad? No hagas cosas indebidas. También guarda tu testimonio. ¿Cómo crees? Alguien por ahí hace años me dijo, y tiene razón, hermanos, ya me pasó: pastor, tenga cuidado, Cuernavaca es muy chiquito. Pastor, usted que viene de aquellos aires del norte de la Ciudad de México, donde todo es enorme, y para encontrarse a alguien en la Plaza Satélite, en Mundo en X plazas allá, hermanos, abundan las plazas y es una cosa tremenda. Los que conocen la zona conurbada de la Ciudad de México en el norte, y yo vengo aquí y aquí me dicen: pastor, aguas, Cuernavaca es muy chiquito. ¿Y qué creen? Ya me he encontrado un montón de gente en todos lados. Aguas con que te anden cachando haciendo cosas malas. ¿Te voy a cachar o tú me vas a cachar? Cuidemos el testimonio. Muy bien. Otra carta, Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios 13:12. Terminando la segunda carta a la iglesia de Corinto, les dice, Segunda de Corintios 13:12: saludaos unos a otros con ese ósculo. A mí me llama la atención que no hubiera bastado Pablo decir: salúdense unos a otros, punto, ok. No, le agrega este plus: el beso santo. Ya lo hacían por el contexto en el que así se saludaban. Háganlo con afecto, háganlo con verdadera sinceridad y con cariño y amor. Ahora, a mí me impactó que no solo Pablo, también Pedro. Y Pedro fue testigo presencial del beso
más traicionero, más horroroso, hipócrita que la historia registre. Pedro es testigo presencial en aquel huerto cuando uno que comía en el mismo plato, cuando uno que estaba sentado cerca del maestro se levantó y fue por 30 miserables monedas de plata a decirle a la guardia del templo dónde se encontraba el maestro para ir a arrestarlo. Alguien que está contigo en la mesa, el que compartió contigo 3 años y medio comiendo, durmiendo, jugando, divirtiéndose, sonriendo, llorando, viendo milagros. Cristo y Judas fueron amigos cercanos. Judas es de los 12, no es de los 5,000 que se quedaron por allá alimentados con peces y panes. No es ni siquiera de los 120 que también el Señor envió. No, Judas entra al círculo de los 12. Y en ese círculo de los 12, en la última cena, está su familia, porque la Pascua se celebra solo con la familia. No está María, su madre. ¿No están sus hermanos que en alguna ocasión le tocaron la puerta queriendo hablar con él? No, Jesucristo entiende, hermanos, la verdadera familia. Cada que venimos a la iglesia, nosotros los que estamos en Cristo somos la verdadera familia de Dios. Y en la última cena está la verdadera familia. Ahí hay un traidor y allá está otro que lo va a negar dentro de unas horas. No, maestro, yo no te negaré. No, maestro, no te negaré. No me laves los pies, maestro. Ese amigo, familia que está ahí, escribe en su primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 14, estas hermosas palabras de alguien que vio, experimentó la traición de un beso. Primera de Pedro 5, 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Me encanta Pedro, ya no le llama santo como Pablo. Ahora Pedro dice: esto tiene que ser no con la hipocresía que yo vi de Judas, sino con amor. Y aunque yo soy indigno, ha de decir Pedro, ¿verdad? Yo soy indigno, Señor, y lloró amargamente porque sí, hermanos, delante del bendito rostro ya sangrante, lacerado de su maestro, lo negó. No lo conozco, no lo conozco. Y empezó a maldecir, El original griego dice que Pedro empezó a pronunciar palabrotas. No lo conozco. Se avergonzó ante una criada. Se avergonzó ante los que se estaban calentando en el fuego aquella noche fría. Y con palabrotas empezó a maldecir. No lo conozco. Jesús lo volteó a ver. Con razón. Ahora nos escribe: salúdense con un beso de amor. Porque sí, hermanos, también, si alguien experimentó el perdón y el beso amoroso, es Pedro, de parte de Jesús. A pesar de la traición, Pedro, ¿me agapao? Sí, Señor, yo fileo. No, no, no es lo mismo. Segunda vez: ¿cuántas veces me negaste, Pedro? 3, maestro. Ok, primera. Segunda: Pedro, ¿me agapao? Sí, Señor, yo fileo. No, 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 no es lo mismo. Tercera ocasión: Pedro, ¿me agapao? ¿Me amas incondicionalmente? Y es entonces que Pedro le cayó el 20. Señor, tú sabes que te amo. Y es entonces cuando le cae el 20 a Pedro que Jesús le dice: ahora sí la cachaste, apacienta a mis ovejas. Tú no puedes apacentar la grey de Dios si no tienes el amor ágape en tu vida. Es un amor que nos pide el Señor por ustedes, sacrificial. Si alguien en el pastorado no está dispuesto a amar a la iglesia sacrificialmente, no te metas al ministerio, no es tu ministerio. Apacienta mis corderos.
Esa es la nueva chamba del ex pescador: apacentar corderos. Es decir, apacentar. ¿Y apacentar qué es? Alimenta a mis ovejas, cuida a mis ovejas, proveerles el alimento que necesitan mis ovejas. Para eso, hermanos, se necesita el amor ágape de Dios. Con razón Pedro entonces nos escribe en esta hermosa carta: salúdense unos a otros, en el último versículo de su primera carta, con ósculo de amor. Sí, porque Pedro conoció el ósculo de la traición. Paz sea con todos vosotros, los que estáis. Claro, esa paz solo es para los que estamos en Cristo. Amén. Este saludo afectuoso incluye también a los hermanos rebeldes. Así, no vayas a pensar que Pablo, muy elitista, a tus amigos, a tu ministerio, salude a tus hermanos del grupo de estudio bíblico de tu casa. No, no, no. Quiero recordarte un poco qué había en la iglesia de Tesalónica. Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y aquí espero, hermanos, que la cachemos también. Mira cómo Pablo entiende que en la iglesia, y no me levanten la mano, porque el primero que va a levantar la mano soy yo. Yo puedo estar ahí en el versículo 14. Os rogamos, hermanos, le dice Pablo a la iglesia, amonesta a los ociosos, alienta, y ahí puede estar el pastor, hermanos, a los otros que nos ven aquí al frente bien trajeaditos, púlpito, estoy en redes sociales transmitiendo. No, hermanos, yo me desanimo. ¿O tú no? Todos en la vida. Y ya vieron qué había en la iglesia: ociosos, que también lo expliqué cuando llegamos a ese versículo. ¿A qué se refiere Pablo con que había ociosos? Y luego dice, me impacta, alienta a los de poco ánimo. ¿En la iglesia se puede ir con poco ánimo? Por supuesto que sí. Claro que sí. Nos desaniman muchas cosas a nuestro alrededor. En nuestro diario vivir nos desaniman muchas cosas. A los que están de poco ánimo y también a los débiles, seamos pacientes. ¿Con quién? Con todos. Entonces Pablo me dice, a los que están ociosos, que ya te dije que los amonestes; a los que están de poco ánimo, que ya te pedí, iglesia, que los alientes; y a los débiles que están en tu iglesia, lo cual te pido que los sostengas, salúdalos con ósculo santo. A todos, porque son tus hermanos. Todos, hermanos, venimos de contextos tan difíciles, tan duros en la vida, que lo mínimo que puedes esperar cuando entras por este recinto es un abrazo, es un beso, es un cariñoso: hermano, ¿cómo estás? Gusto en verte. Ese cariño, ese amor, ese abrazo, ese beso, que no lo perdamos jamás en la iglesia. Y si sé que en esta tarde vienes ocioso, y si veo que en esta tarde vienes débil y de poco ánimo, ánimo, mi hermana, te abrazo, te doy un beso y te digo, sigamos adelante en el amor de Cristo. La victoria la tiene el Señor y está ganada. Y la historia final ya no la sabemos. Así que aguantemos un ratito. Dios es medio bromista, nos hace pasar por este tiempo pruebas, tribulaciones, momentos duros, momentos difíciles, pero algún día tú y yo nos vamos a reír por toda la eternidad. Era por medio de este beso santo de amor como el apóstol quería transmitir su amor por la iglesia. Era la manera de darse mutuamente un beso, demostrando tangiblemente. Porque una cosa es que te diga, ay, los amo. No, 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 no. Vas, te acercas y lo abrazas. Sí, qué bonito desde aquí. Bechos. No, te bajas, te acercas y lo abrazas. Le preguntas cómo está, te interesa su vida.
y si se puede un besito, pues dáselo. Beso santo. En los tiempos de Pablo, besar era común. Era la manera tangible, visible de demostrar ese amor mutuo. Y hasta la fecha, ¿quieres saber quién está peleado? Pues no lo saludas. El WhatsApp es terrible. Ya le mandé mensaje y no me contesta. Y ya se le pusieron las 2 palomitas azules. No me contesta, me dejó en visto. Es terrible, ¿verdad? Bueno, mire no me contesta. Se siente feo, hermanos. O se tarda en contestar. La manera tangible, visible de demostrar el amor era ese beso, ese apapacho con toda la iglesia, demostrando tangiblemente su amor mutuo. Hoy lo podemos ver quién está distanciado y quién está peleado. Lo elimino de mi Facebook. Lo bloqueo de mi Facebook. Ay, de veras, cada que yo me entero que alguien me bloquea, yo no he bloqueado a nadie y delante de Dios se los digo, Y aunque me han hecho caras, aquí hemos tenido jóvenes que lamentablemente, bueno, me han bloqueado. Y eso porque yo no crean que estoy ahí de metiche, ya me bloqueó, no me bloqueó. A mí me dicen, ¿ya no estás? ¿Cómo que ya no estoy? A ver, explícame, pues ya no apareces. Dios mío, entonces, ¿qué significa eso en términos de la cibernética actual? Que estás bloqueado, querido. Ok. ¿Y por qué? Pues quién sabe. Porque lo exhorté, porque lo regañé, porque le dije que corrigiera su vida, su matrimonio, porque le dije que la iglesia es disciplina y lo voy a sentar del ministerio, me bloqueó. Ni modo. Tendrá doble trabajo. Amén, hermana. Amén. Amén. Que se bañe. Hermanos, ese beso santo implica unidad, esperanza, pureza, amor y sinceridad. Fíjense todo lo que echó a la borda Judas. Por eso es un beso traicionero. Porque quien se besa hombre a hombre, como lo hizo Judas con su maestro, porque esa fue la señal. Bueno, y se parecen todos, todos traen túnica, es de noche, no se ven. ¿Quién es? ¿A quién hay que arrestar? Al que yo bese. Esa es la señal. ¿Y qué implica el beso? El beso es una señal, es una muestra de unidad. Judas rompe esa unidad. Además, el beso implica pureza. Judas rompe esa pureza de una amistad. Y además el amor está representado en ese beso. ¿Cuál amor? Yo te pregunto de parte de Judas. Y además, hermanos, el beso representa sinceridad. Te amo sinceramente, te quiero sinceramente. ¿Cuál sinceridad demostró Judas? Judas con ese beso rompió con todo esto hermoso del ósculo de amor que habla Pedro y del ósculo santo del que habla Pablo. No lo respetó, no lo cuidó, no lo valoró. Era común en la época de Cristo que las personas se saludaran a los superiores con un beso y a veces hasta en los pies. Era un símbolo de respeto absoluto hacia un superior. También se besaban en las rodillas. Eran besos en los codos. Se besaban las manos. Bueno, a tus abuelos, a tus tatarabuelos les ha de haber tocado, ¿o no? Hay por ahí un video del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Ustedes conocen en la historia, ¿verdad? Saben quién fue el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Y hay un video donde sus hijos están allá en Los Pinos, en la casa presidencial, y se acercan con su padre y en la mano. Olvídate de que ahorita llegando a tu casa le digas, hijo, ven para acá. ¿Verdad que ya no? ¿Papá qué? Sácate. Ya no lo hacemos, hermanos. Se ha perdido tanto ese cariño, ese respeto que había por la autoridad. Y ahí está el video, el presidente, bueno, se hizo famoso por todo lo que pasó en el 68, etcétera.
pero los hijos besaban a papá en la mano. Los abuelos, muchos de ustedes vivieron esa época, hermanos. Ya no se hace eso. Bueno, hasta nos poníamos de pie cuando entraba un catedrático en la universidad. Pónganse de pie y nos poníamos todos de pie. A mí me tocó. Nos poníamos de pie por respeto en cuanto entraba al salón aquel abogado prominente que iba a impartir cátedra, todos puestos de pie. Y hasta que el maestro no se sentara, todos nos sentábamos en nuestros pupitres. Eso es a la historia. Ya no hay ese respeto. En la época nuevo testamentaria, el beso se daba como una señal de respeto. Implicaba todo lo que les dije, y a los superiores se les tenía en gran consideración. A los amigos se les besaba en las mejillas. A los amigos se besaban en las mejillas. Por eso el beso de Judas, otra vez, es la ilustración más torcida de esa costumbre. Vamos a recordarlo, como lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 49. Mateo capítulo 26, versículo 49. Y enseguida, hablando de Judas, se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Es un saludo. Salve, maestro. ¿Y qué? Le besó. Esa fue la señal. Ahora vean el 50. ¿Cómo le dice Cristo? Traidor. No, ¿verdad? Amigo. Sí, porque sabe Jesús que los amigos así se besan, en la mejilla. No importa que sean hombres. No había las cochinadas que hoy tenemos en la mente, pervertidas, de estos movimientos que han trastocado la pureza de este beso. Amigo, ¿a qué vienes? Se acercaron, echaron mano a Jesús y lo prendieron. ¿Qué tanto podemos reflexionar del versículo 50, hermanos? Por un beso de traición, tú y yo tenemos redención en esta tarde. Dios cambia lo sucio, lo perverso, lo torcido, lo hipócrita, lo traicionero en la más grande bendición que una persona puede experimentar, que es el perdón y salvación de sus pecados. Es gracias a la ignominia de este beso, a la traición de ese beso, que esto se convierte en la señal para que el Hijo del Hombre fuera a la cruz como ese cordero sin mancha, sin abrir su boca para derramar su preciosa sangre por ti en esta tarde. Fue la traición de un amigo. Y yo te pregunto ahora, mi amigo, en esta tarde, hablando de: ¿serás capaz tú también de rechazar el regalo más grande que Dios te ofrece, siendo en tu vida traicionero con el Señor? ¿Eres tan malagradecido que tú crees que hoy estás vivo y amaneciste por pura casualidad? No. En esta tarde el beso traicionero de Judas te debe de mover a la reflexión de que tú y yo solemos ser traicioneros, arrogantes con nuestro Dios. Dice Pablo en Romanos: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en vez de darle gracias al Señor, nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro duro corazón fue entenebrecido. ¿Cuántos Judas tenemos escondido en realidad dentro de nosotros? Acudamos al Señor en esta tarde, sí, a besarlo, y a besarlo con la sinceridad de alguien que está arrepentido y necesitado como un pordiosero del amor y la misericordia de Él. Eso es lo que Él espera de nosotros. En el Antiguo Testamento también encontramos besos famosos. Por ejemplo, en Primera de Samuel capítulo 20. No es la primera vez en la Biblia con las cartas de Pablo, no vayan a pensar que esto lo inventó Pablo, sino desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 41.
Esta es una de las escenas en la Biblia de una verdadera amistad preciosa. Y de estos versículos tuerce el movimiento LGBT para justificar lo que vas a leer. Fíjate cómo Primera de Samuel 20:41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Están besándose, lloraron el uno con el otro y David lloró más. ¿De quién está hablando? De David, versículo 42, y Jonatán o Jonatán. 2 jóvenes, 2 hombres. Uy, no, pero esto no se lo enseñes a los amantes del homosexualismo porque te lo tuercen en un segundo. David y Jonatán. Segunda de Samuel. Y también hay una escena ahí, ¿verdad? Que están llorando, no solo se besan, sino lloran mutuamente. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 9. Segundo libro de Samuel, otro beso, capítulo 20, versículo 9. Joab dijo a Amasa, son 2 hombres, son 2 varones, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. De esas cosas curiosas que hay en el Antiguo Testamento o en las porciones de la Escritura, para ver cómo era propio de la cultura de ese tiempo besarse, mostrar ese cariño. Con la diestra la barba de Amasa y le pone un beso. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26, versículo 49. Ya lo leímos, ¿no? El beso traidor, el más famoso de todos los besos de la historia, por cierto. No, no es el beso de Lady Gaga, no es el beso de Madonna, no es el beso de toda esa podredumbre también de mujeres obscenas, de pura lesbianismo, de puro homosexualismo. No, no, no. El beso más famoso es este. El de un amigo que traiciona a otro, como lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 49. Lo hemos estado leyendo para explicar cómo era costumbre que ellos se saludaban. Se acercó a Jesús Judas, salve maestro, y le pone un beso. Esa era la señal. Lucas capítulo 7, versículo 45. Y con este terminamos en esta tarde esta porción de la enseñanza. Lucas capítulo 7, versículo 45. Aquí Jesús, dado el contexto histórico cultural, entra a casa de un fariseo llamado Simón. Hermanos, cuando en la época de Jesús un visitante entraba a tu casa, tenías que besarlo y lavarle los pies. Era la costumbre. Siempre en las casas judías había un lebrillo, había sirvientes. Ahí viene el invitado, vamos a comer. Iban gente, ¿verdad?, a visitarte a tu casa. Y es lo que hacemos hoy, mínimo le ofreces un vaso de agua. En la época de Jesús había que lavarle los pies y besarlos. Bueno, pues en el Evangelio de Lucas pasó algo curioso con Jesús. Vean el capítulo 7, verso 45. Le dice Jesús a Simón, ¿no me diste beso? Yo entré a tu casa, Simón, no me besaste. Fíjense que este fariseo ya tenía repulsión por el Señor. No me besaste, mas esta, hablando de esa mujer, era una prostituta. Desde que entré, se arrojó a los pies del maestro, no ha cesado de besar mis pies. Y le dice Cristo a este hipócrita fariseo, versículo 46, no ungiste mi cabeza, Simón, con aceite, mas esta, en su pecado, en su condición como prostituta, ha ungido con perfume mis pies.
Era costosísimo, por cierto, ese perfume. Por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Es la prueba. Ella lo está demostrando. Tú ni siquiera me besas, tú no me das la bienvenida, tú no me unges con aceite, tú, para ti no soy bienvenido. Y una prostituta lo entendió mejor que tú. Me besó, me ungió. Está demostrando que ama más que tú. Por cuanto ama todo lo que dice, más aquel a quien se le perdona poco. Esto me encanta porque esto lo veo en la cárcel, por ejemplo. Ahorita les explico por qué este versículo me hace recordar la cárcel. Lo vamos a retomar, versículo 47. Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y apréndete este magistral principio espiritual. A quien se le perdona poco, poco ama. Por eso en la cárcel, una ex secuestradora, una ex extorsionadora, una ex asesina, habrías de ver cómo danzan, cómo cantan, cómo alaban a Dios, porque ella entiende que sus muchos delitos, pecados le son perdonados en la cruz. Hermanos, se los vuelvo a repetir, yo no he visto más libertad para alabar al Señor que en la cárcel, ni siquiera en la iglesia. Porque en la iglesia venimos como Simón. Yo no soy tan malo, yo no necesito ir a la iglesia, pues nada más voy porque me pides que vaya, pero yo a qué voy a ir a perder el tiempo ahí. Hermanos, qué arrogancia. Ya te quiero ir a ver, que te pido que me acompañes a la cárcel y veas a una secuestradora que le entrega su vida a Cristo, que reconoce: sí, yo maté a mi bebé, yo maté a mi hijo, maté a mi esposo, pero entiendo que Dios me perdona y por eso le amo, le alabo y lo voy a servir el resto que me queden de días en esta cárcel, pudriéndome sin irme a la libertad. Aquí seré fiel a mi Señor. Eso lo veo en la cárcel. Y todos mis hermanos del ministerio carcelario no me van a dejar mentir. Ellos son testigos junto conmigo del amor que brindan mujeres perdonadas por Dios, porque aquí se cumple a cabalidad lo que Cristo les dice: por cuanto te perdono tanto, amas mucho. Y el contrario, sientes que es poco mi perdón, no demuestras ni tantito amor por mí. Qué tremendo. A quien se le perdona poco, poco va a amar. Pero no sé ustedes, a mí Dios me perdona todo. Y lo más horrible de mí y lo más espantoso de mí, Dios lo perdona. ¿Y cómo no he de estar enamorado y apasionado por mi Dios? ¿Y a ti? ¿Cuánto te ha perdonado? ¿Poco? ¿Quieres que te haga tu lista? Bueno, esa la hace el diablo. ¿Sabes qué hace el Señor con esa lista? Dice el profeta Miqueas: todos tus pecados, dame todo en un saco y lo arrojo en el fondo del mar, y nunca más me vuelvo a acordar de ellos. ¿Sabían que el fondo del mar es más profundo que el monte Everest, verdad? Nadie puede ir, no existe. Y vean lo que les pasa a algunos submarinos que intentan ir a ver el Titanic. No existe hasta el día de hoy ningún submarino, ningún artefacto capaz de llegar a las profundidades del océano. Allá, dice el Señor, arrojo tus pecados y nunca más me vuelvo a acordar de ellos. ¿Por qué entonces tú y yo somos expertos en andarlos saque y saque y saque? A quien mucho se le perdona, mucho va a amar. Pongámonos de pie, hermanos.